El Club de las Asesinas. Si hubieses sido una de las víctimas de El Club de las Asesinas, lo último que hubieses visto es a tu querida esposa mientras te retuerces de dolor en el piso pidiéndole ayuda. Desde allí podrías observar sus pies descalzos. Levantarías una mano hacia ella notando, con mucha sorpresa, que en vez de ayudarte, ella sonríe. Sí, con su inconfundible sonrisa de felicidad. Pero un instante después ya no verías más nada, solo oscuridad. Que en paz descanses. Hoy les voy a contar la historia real de El Club de las Asesinas, también conocidas como las creadoras de ángeles de Nagrif. Vivir en un remoto pueblito rural sabiendo que hay una asesina suelta es algo aterrador. Y eso es lo que les pasó a principios del siglo XX a los habitantes de Nagrif, un paraje remoto de Hungría. Lo que sus pobladores ignoraban es que no se enfrentaban solo a una asesina. No, eran más de 100, todas mujeres y todas viviendo y matando en ese mismo pueblo perdido. En invierno, los campos del pequeño pueblito de Nagrif se cubren de nieve. En verano, el sol raja la tierra. Es un lugar muy pobre donde nunca pasa nada. Todo empezó una noche de 1911. La señora Takacs corría por las calles desiertas del pueblito. Estaba llorando. Si alguien lo hubiese visto, se habría sobresaltado, porque la señora Takacs no se parecía a ella misma de ninguna manera. Tenía el rostro hinchado y rojo, como si llevara una máscara. Pero no era una máscara, era sangre. Sí, sangre real. Las gotas le caían por la barbilla. Tic, tic, tic. Solo se le veía un ojo. El otro ojo estaba cerrado e hinchado. Parecía un huevo violeta a punto de reventar. Su marido, el señor Takacs, le había dado una feroz golpiza. El hombre se había emborrachado y, como siempre que estaba borracho, le entretenía golpear a su esposa. La mujer llamó a la puerta. Abrió Julia Fasecas, la partera del pueblo. Fasecas, claro, no la reconoció. Al principio pensó que estaba ante un espectro, un demonio. Así de mal había quedado la señora Takacs tras la golpiza. Una vez que dijo su nombre, Fasecas la invitó a entrar y atendió sus heridas. Las dos mujeres se quedaron hablando un rato largo junto al fuego. La señora Takacs no quería regresar, tenía miedo, pero a la vez sabía que tenía que regresar. No tenía otro lugar a donde ir. Así eran las cosas para las mujeres en ese pueblo. La violencia contra ellas tampoco era algo inusual. Más bien todo lo contrario. Julia Fasecas le dio a la pobre señora Takacs unas pastillas contra el dolor y le dijo también que tenía un remedio definitivo para las golpizas. Entonces le mostró un frasquito muy pequeñito y lo apoyó sobre la mesa. En su interior brillaba un líquido turbio. Fasecas le explicó que era arsénico, un veneno que, aseguraba,
era imposible de ser rastreado en el cuerpo. El arsénico es uno de los venenos más usados en la historia, tanto que llegó a conocerse como el matarreyes en la Edad Media y como el polvo de la herencia en el siglo XIX. Fasecas señaló el veneno y dijo a la señora Takacs que podía llevárselo si quería. Unos minutos después, Takacs regresaba a su casa. Se había llevado el frasquito de arsénico por las dudas. Realmente no sabía si iba a usarlo. No podía pensar mucho, solo podía pensar en su marido. Apretaba el frasquito dentro del puño, como quien se aferra a un talismán. Dos días después de que despidiera a la pobre señora Takacs, Julia Fasecas estaba sentada en la puerta de su casa. Desde allí vio pasar un cortejo fúnebre. Unos caballos negros tiraban del carro que llevaba un ataúd. Dentro iba el cadáver del señor Takacs. Más atrás caminaba un grupo de familiares y amigos que lloraban y gritaban. El señor Takacs había muerto de un infarto. El corazón le había fallado. Fasecas buscó con la mirada a la viuda. La señora Takacs le devolvió una mirada cómplice. Fue solo un segundo. Y así fue como el señor Takacs se convirtió en la primera víctima del Club de las Asesinas. Es muy importante saber que en la Hungría de principios del siglo XX, las mujeres no podían divorciarse. No importaba si sus maridos eran borrachos o las golpeaban. Algo que, por otra parte, era muy común en Nagreb. Tampoco existían parejas unidas por el amor o la pasión. Los matrimonios se arreglaban entre las familias, que solían entregar a sus hijas adolescentes a hombres mayores. La vida avanzaba con su ritmo lento en el pueblo, sin grandes cambios. Pero entonces llegó el año 1914, un año que cambió el mundo. La Primera Guerra Mundial había estallado. Y así, de un día para otro, Nagreb se quedó sin varones. Todo hombre que pudiera sostener un fusil partió a luchar por el frente austro-húngaro. Esto alteró para siempre el lugar. Las mujeres debieron ir a trabajar a los campos, ocuparse de cosas que siempre les estuvieron negadas, como el dinero. Otra novedad fue que el gobierno húngaro decidió instalar en Nagreb una cárcel para prisioneros de guerra rusos, que eran obligados a trabajar en los campos y empezaron a tener aventuras con las mujeres del lugar. Las noches de sexo comenzaron a multiplicarse y también los golpes en la puerta de la matrona Julia Fasecas, sí, la partera que también se ocupaba de los abortos. Fue una época de muchos abortos clandestinos. Y esa no fue una guerra más. La Primera Guerra Mundial es la primera guerra moderna. Fue un antes y después en las formas de matar. En esa guerra aparecieron las ametralladoras, las tanquetas, las granadas, los lanzallamas y los aviones de combate. El campo de batalla se había convertido en un infierno de metal, fuego y órganos humanos desparramados. En ese mundo vivían los combatientes de Nagreb, soñando con regresar a casa, y un día, en 1918, su deseo se cumplió. La guerra llegó a su fin. El infierno había terminado. Lo que los hombres no sabían es que iban a entrar a otro infierno, un infierno más silencioso, más invisible y más letal.
Tras la guerra, los hombres regresaron a Nagrif, su pueblo natal. Muchos de ellos estaban heridos y traumatizados, es decir, volvieron transformados. Pero no solo ellos habían cambiado, sus esposas también estaban distintas. Es que durante esos años las mujeres habían aprendido a vivir sin sus esposos. Fueron años de manejar las granjas, el dinero y vivir una libertad sexual radical. Y era algo a lo que no querían renunciar. Pronto los conflictos domésticos empezaron a multiplicarse. Volvieron las golpizas y también los golpes a la puerta de la señora Julia Fasecas. Ahora el tema de consulta no era cómo deshacerse de bebés no deseados, sino de sus maridos. Y así fue como Julia Fasecas comenzó a venderle botellitas con arsénico a las esposas desoladas que la visitaban. Hombres jóvenes y sanos empezaron a morir uno tras otro en Nagrif. El club secreto de esposas dispuestas a exterminar a sus maridos se extendió tanto que la señora Fasecas tuvo que poner reglas. Regla número 1. Solo pueden participar de nuestro club las mujeres casadas que estén sufriendo con sus maridos. Regla número 2. No se ayudará a mujeres que quieran matar a sus amantes. 3. Por supuesto que ningún hombre puede participar del club. 4. Está prohibido matar mujeres o niños. Regla 5. La última y más importante de todas. El club es secreto. Nadie fuera del círculo debe enterarse. Ni siquiera mujeres solteras. Mucho menos las que sean felices en sus matrimonios. Con estas simples reglas, el club se hizo más y más grande. De hecho, el club creció tanto que Fasecas necesitó ayuda. Y así es como Susi Olá entra en esta historia. Olá había envenenado a su primer marido cuando ella tenía tan solo 18 años. La misma suerte corrió su segundo marido. Era una mujer decidida. Pero la señora Olá tenía otra ventaja para convertirse en la vicepresidenta del club. Su yerno era el único forense de Nagrif y estaba dispuesto a ayudarlas a cambio de dinero. Así fue como toda muerte por envenenamiento fue informada como muerte por ataque cardíaco, cirrosis, ahogamiento, accidentes y otras causas. Con los servicios del forense se cerraba el círculo de un crimen perfecto. Tan perfecto que ni siquiera se veía como un crimen. Pero claro, no solo el círculo de asesinas crecía, también el cementerio y el miedo de la comunidad. Tantos hombres muertos. La gente buscaba una explicación. Un fuerte rumor comenzó a escucharse en bares, campos y proveedurías. Llegaron a la conclusión que se trataba de un espíritu maligno. Los hombres jóvenes ya no querían casarse. Casarse era casi como meterse dentro de un ataúd, y nadie quiere ocupar uno. Pasaron los años y el círculo de las creadoras de ángeles creció todavía más y también se descontroló. Ya nadie respetaba las 5 reglas que había escrito Fasecas. Sus integrantes no solo mataban maridos golpeadores, también caían madres y padres con el fin de cobrar herencias.
maridos aburridos, parientes molestos y hasta hijos desobedientes. ¿Cuánto tiempo duró esta locura? Años. En 1927, las autoridades de Hungría recibieron varias cartas denunciando que la gente estaba siendo envenenada en Nágriv. Esto motivó que un grupo de policías viajase al pueblo. No encontraron nada sospechoso y se marcharon. Fue recién en 1929 cuando tomaron las cosas en serio. ¿Por qué? Porque Hungría hizo un censo de toda su población. Allí, las autoridades vieron un dato que los sorprendió. La tasa de muerte del pequeño pueblito de Nágriv era la más alta del país. Algo empujaba prematuramente a sus habitantes a la tumba. No fue el único hecho que puso los ojos de las autoridades en Nágriv. Una señora llamada Szabó fue descubierta por sus parientes cuando intentaba envenenarlos. En la comisaría, la señora Szabó se declaró culpable. Cuando le preguntaron cómo consiguió el veneno, la mujer dio los nombres de Julia Fazekas y Susana Olá. Szabó también contó algo que sorprendió a los policías. Algo sobre un club de asesinas llamado Las Creadoras de Ángeles. Estaba increíble, pero la policía decidió interrogar a las dos mujeres. Tanto Julia Fazekas como Susana Olá negaron todo. Mientras tanto, la señora Szabó se retractaba. En un segundo testimonio, aseguró que nunca había matado a nadie. También dijo que acusó falsamente a otras mujeres porque la policía la había golpeado en los interrogatorios. Con este nuevo escenario, Julia Fazekas y Susana Olá fueron liberadas. Una vez más, la gente veía a la policía alejarse del pueblo. Se sentían abandonados y aterrados. No eran los únicos. Julia Fazekas también sintió temor. Por primera vez, los policías se habían acercado demasiado. Habían hablado incluso de las creadoras de ángeles. Siendo una mujer decidida como era, no perdió tiempo. Tras pasar una mala noche por los nervios, al día siguiente comenzó a visitar cada una de las casas de las mujeres a las que les había vendido arsénico. A todas les explicó lo mismo. Las creadoras de ángeles debían detenerse. Había que dejar de matar, al menos hasta nuevo aviso. También les dijo que si la policía se comunicaba con alguna de ellas, debían negar todo. Al caer el sol, Julia Fazekas caminó por el camino de tierra que llevaba a su casona. Fazekas se detuvo frente a su puerta, miró a su alrededor y suspiró. El viento movía los arbustos. La noche caía otra vez sobre los habitantes de Nágriv. Esa noche, la partera podría volver a dormir tranquila. Pero lo que Fazekas no vio era dos siluetas que se escondían entre los arbustos. A la mañana siguiente, llegaron noticias que volvieron a asustar a Fazekas. Balint Sordas, una integrante del club, había viajado a Budapest para consultar a un amigo químico de extrema confianza. Quería preguntarle si, como había asegurado Fazekas, el arsénico era imposible de detectar en un cadáver. La respuesta la dejó helada. Sí, el arsénico podía rastrearse en un ser humano. Tan fuerte es que su presencia se puede detectar incluso si la persona lleva muerta varios años. Las mujeres también se quedaron heladas. Comprendían que ahora el cementerio entero se había convertido en una prueba contra ellas. Si la policía llegaba a exhumar
uno o más cadáveres, quedaría claro que habían sido asesinados. Había que pensar en alguna solución. Tenían que hacerlo rápido y, por supuesto, las creadoras de ángeles de Nagrif trazaron un plan. Las mujeres prometieron juntarse esa misma noche en el cementerio y regresaron a sus casas apuradas para prepararse. Tan apuradas estaban que no vieron a los dos hombres que se ocultaban detrás de una carreta. Los mismos dos hombres que habían estado siguiendo a Fasecas la noche anterior. E incluso antes la habían seguido siempre después del primer interrogatorio. No solo eso, también habían anotado todas las casas y mujeres que visitó Julia Fasecas los días anteriores. Sin saberlo, con estas visitas, Fasecas le había dado a la policía el listado completo de mujeres que habían estado usando veneno en Nagrif. Esa noche, 12 mujeres avanzaron por la negrura del cementerio. Se movían sigilosamente, vestidas de negro. Parecían espíritus bailando entre el ulular de los búhos y el viento que silbaba entre las tumbas. 12 sombras con palas y carretas. Algunas empezaron a cavar. El plan era sencillo y también genial. La idea era cambiar las lápidas de lugar. Así, si la policía desenterraba algún cadáver en busca de arsénico, se encontraría con otro cuerpo. Lograron cambiar un par de lápidas cuando apareció la policía. Algunas intentaron escapar, pero estaban rodeadas. Los policías no venían solos. Traían médicos y científicos que se pusieron a trabajar en ese mismo momento. Entre todos, desenterraron el primer cajón. Un policía clavó una barra en un costado. Empujó y la tapa crujió. El hombre aumentó la fuerza y la tapa cayó a un costado. Los policías y los médicos se asomaron. No esperaban lo que vieron. Estaban asombrados. Bajo la luz de la luna se veía el cuerpo de un hombre. Llevaba varios meses bajo tierra, tantos que la piel se había contraído, haciendo que el cabello y las uñas parecieran más largas. Los labios también se habían resecado, dejando a la vista unos dientes enormes como una sonrisa grotesca. La piel se había desprendido de las manos. Los huesos de las puntas de los dedos las habían atravesado como si fueran guantes. Pero nada de esto sorprendió a los policías, ya que eso es lo que ocurre con la mayoría de los cadáveres tras mucho tiempo. Lo que los asombró fue que el muerto tuviera una botellita con arsénico a su lado. Así descubrieron una práctica común del Club de las Asesinas para descartar la evidencia. La enterraban en el ataúd junto a sus víctimas. De los 50 cuerpos exhumados esa noche, 46 tenían rastros de arsénico. 100 viudas fueron arrestadas. En el juicio se conocieron más detalles. El arsénico, por ejemplo, lo extraía Fasecas de un insecticida que se vendía en aquella época. Un boticario contó que esos años vendió más botellas de ese insecticida en Nagrif que en toda Hungría. ¿Por qué lo hizo?, le preguntó el juez a María Sendi, otra de las acusadas de envenenar a su marido. Ella contestó que es terrible la forma en que los hombres tienen todo el poder. Así había empezado todo. Lo que se inició como una serie de actos contra la violencia de los maridos derivó en una matanza indiscriminada. ¿Quieren saber lo que dijo Julia Fasecas durante el juicio? La respuesta es nada. Absolutamente nada. No emitió palabra. No podría haberlo hecho, ya que nunca pisó el estrado. Si hubiera sido Julia Fasecas, lo último que hubieses escuchado serían unos golpes violentos llamando a tu puerta. Lo último que hubieses hecho
sería abrir una botellita de arsénico y tomártela entera. Lo último que hubieses visto sería la policía entrando a tu casa. Lo último que hubieses sentido es un profundo dolor en el pecho y después, más nada, solo la oscuridad eterna que envuelve a los muertos. Si te piden que imagines el rostro de el caníbal de Rotemburgo, ¿en qué clase de hombre pensarías tú? ¿Qué cara le pondrías? ¿Qué personalidad? Posiblemente ese nombre te sugiera una apariencia pérfida, ruin, agresiva e inhumana. Déjame anticiparte que no es el caso. Más bien, deberías pensar en una persona común, ordinaria, que podría vivir en tu vecindario y en quien tu familia confiaría sin lugar a dudas. Y este debe ser el motivo por el cual hasta su condición de caníbal es ejemplar. Podríamos decir que la historia de Armin Meiwes comienza a sus 8 años. Hasta entonces, es un chico con una vida normal y feliz, casi idílica, en la ciudad de Essen, en Alemania. Un día, sin embargo, mientras juega con los vecinos, el niño escucha el sonido del auto de su padre, que se puso en marcha. El chico sale corriendo hacia allí. Al llegar a la calle, el auto pasa a su lado. Él le grita y hace señas para que se detenga, pero el padre lo esquiva y ni siquiera se gira a mirarlo. Aquel será el peor momento en la vida de Armin Meiwes, porque su padre está abandonando la familia para siempre. Desde entonces, su vida se vuelve amarga. Al irse, el padre vació también la cuenta bancaria familiar. La madre queda muy dolida, rencorosa y tiene un carácter dominante, controlador, sobre todo hacia el hijo. No le gusta salir de la casa ni que él lo haga. Meiwes se convierte en un chico muy introvertido y apocado. Para compensar su soledad, llega a inventarse un hermano imaginario, alguien que nunca se separa de él. Los años pasan y Meiwes empieza a sentirse atraído por sus compañeros de escuela. No siente por ellos una simple atracción sexual. Tiene un deseo tan anormal como inaudito. Él anhela alcanzar un vínculo de lo más estrecho con alguno de ellos. Quiere que sean parte suya. Y a su entender, solo había un modo de lograr la máxima unión con el otro. Debía comerse a esa persona. Posiblemente te preguntes cómo puede vivir una persona con un sentimiento como aquel. Para Meiwes también era un calvario. Nadie hubiese dicho de él que era un loco. Por el contrario, su comunidad lo consideraba un ciudadano modelo. Durante años, Meiwes encontró una solución para calmar sus ideas y dejar de pensar en ellas. Se unió al ejército. Tuvo un desempeño bastante exitoso. Se destacó, fue promovido y la convivencia con sus compañeros no lo hacía sentirse solo. Pero su carrera militar se interrumpió y Meiwes regresó al viejo hogar. Empezó a trabajar como ingeniero de computación y además cuidaba de su madre de manera muy atenta. Dentro de la casa, la vida era un infierno. La mujer se encontraba impedida físicamente y no lo dejaba vivir en paz. Cada 5 minutos llamaba al hijo por cualquier excusa, ya fuera para pedirle sopas, un té o para consultarle algo sin importancia. Fueron 3 años muy intensos hasta que su madre, al fin, murió. Con ella murió también lo que hasta entonces había controlado: los sádicos impulsos de Armin Meiwes. De pronto,
él vivía una liberación. Mae West comenzó a navegar en Internet cada vez con mayor frecuencia. La web se convirtió en una segunda vida para él. Estaba descubriendo un mundo que desconocía. Primero visitó muchos sitios dedicados a muertes y violencia extrema. Para su sorpresa, había también páginas sobre canibalismo. Pensó que eran sitios de fantasía. No podía creer que pudieran existir realmente. Según Mae West, eran miles las personas en Alemania que en ese momento compartían su morbo. Pronto, un foro se volvió su favorito. Se llamaba El Café Caníbal. En él se vinculaban personas con una afición depravada. Deseaban comer carne humana. Armin Mae West se convirtió en uno de sus miembros más activos. Bajo el seudónimo Frankie, pedía el contacto con personas entre 18 y 30 años, sanas, que desearan terminar con sus vidas. Les proponía hacerlo de un modo especial. Él las descuartizaría y, con sus partes, se prepararía una buena comida. Aunque suena absurdo, la descabellada petición de Mae West tuvo muchas más respuestas de las que uno esperaría. Así, fue citándose con quienes le parecían los candidatos más prometedores. Mae West tenía claro lo que buscaba. La persona debía resultarle atractiva y entre ellos tenía que darse una conexión especial. Además, todo debía ocurrir de forma voluntaria entre ambos. Del otro lado, escuchaba pedidos muy diversos. Un joven quería ser decapitado. Otro deseaba que terminaran con su vida de un martillazo y luego lo descuartizaran. También estaba el que pedía que lo trataran como un cerdo en un matadero. Ninguno de ellos lo convenció. Mae West no se desesperó. Continuó escribiendo en el foro como de costumbre, hasta que un día la suerte pareció estar de su lado. En un anuncio leyó: «Te estoy ofreciendo la oportunidad de comerme vivo. Quien realmente lo desee, aquí tiene una víctima genuina». El anuncio pertenecía a Brent Brandes, un hombre de negocios de Berlín, de quien Mae West se fue haciendo una buena impresión. Brandes realmente deseaba ser comido y sentía una enorme atracción por el dolor. Todo indicaba que sus gustos coincidían. El dúo entonces pautó una cita. El 9 de marzo de 2001, Mae West fue a buscar a Brandes a la estación de trenes de Kassel. Luego se volvieron a su hogar, una casa grande y apartada que les prometía la privacidad necesaria para una velada muy controversial. Apenas entraron, Brandes se desnudó en la sala para que Mae West pudiera apreciar lo que iba a comer esa noche. Mae West se sintió muy atraído. Veía un cuerpo en buen estado, deportivo, tal como le gustaba. Entonces subieron al segundo piso, donde él ya había preparado el cuarto de la matanza. Brandes intentó que tuvieran sexo, pero aquello no funcionó. Mae West era débil en ese sentido. No le podía dar el tipo de dolor que él esperaba. Así que prosiguieron en la búsqueda del dolor supremo: ser comido vivo. Brandes tomó un gran puñado de tranquilizantes y somníferos, acompañados de alcohol. Mae West fue por su cámara filmadora. Al volver, su compañero le pidió cumplir ya mismo con uno de sus deseos. Mae West debía cortarle su pene y él quería apreciar con todo detalle el momento de la amputación en la cámara. Con el aparato encendido enfrente, Brandes apoyó el pene sobre la mesa y Mae West se lo cortó con un cuchillo.
Su grito de dolor fue tan lastimero que por un segundo Maywes se sintió consternado. Pero el grito fue breve. De inmediato la sangre empezó a chorrear de la herida abierta, como manando de una fuente. Brandes lo estaba disfrutando. «Solo veo oscuridad», dijo. Ya no sentía nada. Necesitaba más dolor. Maywes bajó a la cocina apurado. Pensó que Brandes se desmayaría de un momento a otro. Lavó el pene recién cortado, lo condimentó y lo frió unos minutos en la sartén. Cuando volvió al cuarto, Brandes seguía despierto. Ambos intentaron comer el miembro cocinado, pero la carne tenía una contextura gomosa, difícil de morder. Cerca de las 9 de la noche, Brandes sintió frío. Maywes le preparó un baño caliente y lo acostó en la bañera. Él se fue a leer uno de sus libros de Star Trek. Cuando regresó al baño, encontró a Brandes cubierto de su propia sangre. Estaba mareado y convaleciente, pero aún vivía. Se lo veía sonriente. Maywes lo llevó a la cama. Su amigo ya no podía andar. Apenas se levantaba. Volvía a caer y perdía la conciencia. Él se preguntaba qué hacer, porque para seguir con lo planeado tenía que matar a Brandes. Sabía que no tendría problemas en descuartizarlo ni en comerlo, pero la obligación de acabar con su vida lo paralizaba. Se concentró y juntó fuerzas. Tomó el cuchillo, le dio un beso en la frente y le abrió la garganta de un tajo. Luego cortó la cabeza del cuerpo. Con unos ganchos colgó boca abajo a Brandes, como carne en un matadero. Fue cortando el cuerpo a la mitad, desde la entrepierna hasta el cuello, alternando con diversos instrumentos punzantes. Los órganos y las tripas se desparramaron en el piso. Para culminar, Maywes lavó el cuerpo con cuidado. Fue un proceso tan largo y hecho con tanta dedicación que la grabación total del acto se extendió durante 4 horas. Había más por hacer. Maywes dividió el cuerpo de Brandes en distintos trozos y los escondió en un compartimiento falso en la base de su refrigerador. Solo faltaba probar la carne. Como aquella sería una ocasión especial, Armin Maywes preparó la mesa con velas y usó su mejor vajilla. Preparó un filet con un pedazo de carne de la espalda de Brandes, con papas, repollo y un buen vino. El primer bocado se le hizo extraño, indescriptible, no por el sabor en sí, que era similar al de la carne de cerdo, aunque tan solo algo más fuerte. Independientemente de eso, Maywes llevaba 40 años esperando aquel momento. Estaba conectado con Brandes para siempre, a través de la carne. Lo estaba haciendo parte suya. Era como tocar el cielo con sus manos. Durante los meses siguientes, consumió al menos 20 kilos de carne y órganos humanos. Tal vez fue el entusiasmo de aquella experiencia lo que lo hizo caer. Maywes se volvió descuidado, demasiado temerario. El hombre se había puesto en búsqueda de una nueva víctima en Café Caníbal. Su error fue hablar en exceso. Allí le contó a varios que ella había probado carne humana. Un joven intuyó algo extraño en su historia y lo denunció. Poco tiempo después, la policía llamaba a su puerta. Durante más de 1 hora revisaron la propiedad de Armin Maywes. Cuando encontraron la carne humana en el refrigerador, él aseguró que se trataba de carne de jabalí. La policía la confiscó para su estudio junto a su computadora, la videograbadora y muchos de sus cassettes. Maywes de inmediato llamó a un abogado. Le dijo:
usted me representaría si maté a un hombre, lo corté en pedazos y comí alguna de sus partes. El hombre aceptó. La prensa mundial enloquecería con él y lo apodaría el caníbal de Rotemburgo. Pese a toda la evidencia en su contra, la suerte de Armin Meiwes no sería tan fácil de definir. Primero porque Alemania no tenía una legislación contra el canibalismo. Después, porque toda la matanza estuvo convenida en detalles entre Meiwes y Brandes. La primera sentencia al caníbal de Rotemburgo fue de solo 8 años. El caso se reabrió al poco tiempo, y esta vez la grabación de los hechos tuvo un lugar crucial. Las imágenes eran tan extremas que al jurado solo le mostraron unos 20 minutos de las 4 horas de duración. Varios de ellos tuvieron que recibir ayuda terapéutica poco tiempo después. Meiwes fue sentenciado a prisión perpetua. Los psicólogos no lo ven como una amenaza para los demás ni como alguien peligroso, aunque sufre de un severo trastorno de preferencia sexual. Él está en perfecto control de sus impulsos. Hoy día, uno de sus objetivos es disuadir a otras personas que quieran imitarlo o que tengan impulsos parecidos a los suyos, porque en sus declaraciones, Meiwes informó que solo en Alemania hay unos 800 caníbales activos, como él. El descenso a la locura de Ricardo López. El avance de la tecnología e Internet nos han permitido ser testigos de innumerables hechos sorprendentes. Hechos que antes no podíamos presenciar. Así nos acostumbramos a que las cámaras capten fotos y videos de cualquier rincón del mundo, en cualquier situación, incluso en otros planetas. Sin embargo, pocas cosas son más sorprendentes que los misterios que pueden cerrar la mente de una persona, sobre todo si se trata de una psiquis retorcida. La historia de Ricardo López resulta asombrosa porque nos permite entrar en su cabeza y explorar sus pensamientos a través de las grabaciones que él mismo hizo con su cámara personal. Ese material, tan atípico como impactante, muestran el descenso a la locura y la absoluta ruina personal a la que puede llegar un ser humano. Comencemos por su historia. Ricardo López nació en Uruguay en el año 1975. De niño, se mudó con su familia a los Estados Unidos, donde se crió. Era muy tímido. Se decía que solo tenía amigos del sexo masculino. Siempre le costó relacionarse con las chicas. En su adolescencia, fundó, junto a su hermano, una compañía de control de plagas en el estado de la Florida. Pero eso no duró mucho tiempo. Ricardo se mudó a la ciudad de Atlanta, solo en un departamento. Los testimonios dicen que ya de joven desarrollaba fijaciones intensas por ciertas cantantes. Hubo un punto en que su hermano, algo preocupado, le dijo: «Consíguete una mujer de verdad y deja de estar soñando con tus estrellas». Ricardo obviamente no le hizo caso. Seguía enamorándose y fantaseando con las figuras que admiraba en las revistas y la televisión. Con su familia lejos, la situación empeoró. Las fantasías de Ricardo se convertían en obsesiones intensas. La última y la más poderosa fue por la cantante islandesa Björk. Llegó el año 1996 y Ricardo López comenzó a hacer videoblogs. En ese entonces YouTube no existía. Estas cintas eran para uso personal. La primera grabación es del 14 de enero.
En ella vemos a un muchacho joven, sin sudadera, en una postura relajada, que le dice a la cámara: mi nombre es Ricardo López. Es el 14 de enero de 1996. Hoy es mi cumpleaños número 21. Ayer compré esta cámara. Hoy compré un trípode. Con esto comenzaré la documentación de mi vida, de mi arte y de mis planes. ¿Quieres ver algo divertido? Voy a mostrarte quién soy. Ricardo habla muy seguro y decidido, con una claridad meridiana. Promete que no va a esforzarse en sonar más inteligente ni ingenioso de lo que es. Simplemente será honesto y va a mostrar su personalidad sin máscaras. Por momentos, su rostro se acerca a la cámara y Ricardo empieza a hacer unas muecas extrañas. Se agarra las mejillas y con los dedos abre bien sus párpados, dejando sus ojos expuestos, como si estuvieran por salírsele de las órbitas. Además, susurra con una voz impostada: soy un monstruo. Aquello no tiene nada de gracioso. Más bien, ya nos hace sentir que estamos ante una persona con serios problemas. El 21 de enero del mismo año, Ricardo graba otro video. La posición en la que habla es similar. Dice: déjenme decirles cómo me siento. Primero y principal, yo soy un exterminador. Eso debería servir como referencia. Mucha gente me llama el tipo de los insectos, un hombre de cucarachas. La mayoría de las personas en este mundo, casi todos, son cucarachas. Yo incluido. Si echas un vistazo alrededor de mi casa, verás que soy un pedazo de mierda. Está bien, soy sucio, desordenado, gordo, asqueroso. Soy un pedazo de mierda. Y la razón por la que no estoy interesado en conseguir una novia es precisamente porque soy un pedazo de mierda. Ricardo no miente sobre la suciedad de su departamento. Vive en el más absoluto desorden. Hay todo tipo de objetos tirados que se acumulan en cualquier sitio, desde ropa sucia hasta residuos de comida, bebida y mucha basura. A partir de este punto, comienza a contarnos de su obsesión por Björk. Dice que la ama con locura. No solo tiene sus pósters y autógrafos, sino que además Ricardo buscó datos más difíciles de conseguir, como la dirección de ella. Las cosas que dice le helaría la sangre a cualquiera. Este es solo un diminuto ejemplo de todas las cosas que este sujeto expresa sobre Björk. Este es mi objetivo, dice: matarla, asustarla y sobre todo que sepa de mi maldita existencia. Quiero ser la influencia más grande de su vida, la persona que cambie su vida más que ninguna otra. Yo soy su ángel de la muerte. Ricardo reflexiona constantemente sobre su plan. Sabe que lo va a llevar adelante. También confía en que, incluso si no llegara a matar a Björk, va a lograr afectarla profundamente. La va a aterrar y a inyectarle el factor del miedo para siempre. Lo más importante, va a despertar la curiosidad del artista, quien seguramente se preguntará: ¿quién fue Ricardo López y por qué hizo aquello? Ricardo imagina que, tal vez, un día Björk quiera ver sus cintas. Tanto es así que piensa en dejar una versión editada de sus pensamientos resumida, aunque espera que, luego, ella quiera ir a lo más profundo de su psiquis y vea las cintas completas, además del diario que él también escribe. Las cintas se asemejan a una sesión de terapia. Ricardo dice que con ellas está conociendo mucho de sí mismo. Hay que decir que no se trata de un simple loco.
Él es realmente un ser complejo. El muchacho es consciente del dolor que va a provocarle a la familia y hay momentos en los que llora ante la cámara pensando en su madre. Ricardo muestra además una gran inteligencia para convencer y manipular a quienes se preocupan por él. Les hace creer que no le pasa nada malo, que él está bien, mientras en la privacidad de sus cintas dice enfurecido ante la cámara: sí, voy a provocarles mucho dolor a mis padres, pero yo no pedí venir a este mundo. Es un crimen traer chicos a este mundo y tú lo sabes, y vas a pagar por eso, porque vivimos en un mundo de monstruos. Les pertenece. Ese mundo se está convirtiendo en el mío también. Voy a morir con ellos, como un monstruo y no como un hombre inocente. La situación ya era alarmante, pero algo la haría empeorar de forma rotunda. Apareció una noticia en la prensa. Los paparazzis descubrieron que Björk tenía un novio, un artista de música electrónica conocido como Goldie. El mundo de Ricardo se derrumbó y su personalidad se internó en una zona por demás pavorosa. Es aquí cuando él decide lucubrar un plan para matar a Björk. Algunos cambios se hicieron evidentes en él. Ricardo se rapó el cabello. Tenía una actitud resuelta. Hablaba muy exaltado y más decidido que nunca. Quería llegar al extremo. Elaboró distintos planes en su pizarra con mucha meticulosidad. Pensó en distintos modos de ataque. Evaluó los elementos a los que podría acceder, los riesgos que debía evitar. Al final, lo convenció una idea. Era un plan tan perverso como sofisticado. Ricardo consiguió un libro grande, abrió unos orificios en él y, con pulso de cirujano, preparó una bomba de ácido con la cual esperaba desfigurar a Björk o, ¿por qué no?, matarla. Su plan original era inocular las bombas dentro del artefacto con sangre infectada del virus del SIDA, pero la descartó por ser demasiado complicada. Luego, envolvería con cuidado el libro y lo haría llegar al artista como el regalo de una empresa de turismo. En un video, Ricardo muestra un ensayo del ataque. Dibujó la silueta de una mujer en un cartón y sobre esta hizo estallar el prototipo de la bomba. El líquido que simulaba el ácido saltó a borbotones sobre el dibujo e incluso llegó a salpicar a Ricardo en el rostro. Él celebraba su éxito con brío y muy animado. Ricardo entonces envió el paquete. Una semana después, grabó un videoblog conocido como El Último Día. En este se lo ve afeitándose la cabeza con unas tijeras. Luego Ricardo se untaba la cara con pintura negra, roja y verde. Había un cartel a sus espaldas en el que se leía "Lo mejor de mí" y sonaba de fondo el tema "Yo te recuerdo" de Björk. Hay un mensaje más. Ricardo lo escribió en otra pared. Para cuando la policía encontrara su cuerpo, decía: "Las cintas de 8 milímetros son la documentación de un crimen. En materia terrorista, son para el FBI". Es aquí cuando Ricardo se despide de nosotros. Entre sus últimas palabras dice: "A la mierda el mundo", y enseña su revólver. Luego se sienta, respira hondo, se concentra. Pareciera que escucha la canción de Björk y la disfruta. Su pecho se infla. Ricardo sube y baja la cabeza varias veces hasta que grita, se lleva el revólver a la boca y dispara. Afortunadamente, Ricardo López cometió un error de cálculo en su plan.
cosa que le dio tiempo al FBI para comunicarse de urgencia con la Interpol, lo que llevó a interceptar el libro bomba. Los expertos de la agencia analizaron aquel artefacto con profundidad, incluso lo detonaron en un ambiente cerrado. Luego de sus estudios confirmaron que, de haber llegado a manos del artista, el plan de Ricardo López hubiera tenido éxito. Un asesino al desnudo. El blog de Joseph Edward Duncan III. Una de las cosas que más nos atraen de los asesinos seriales es el enigma que representan estos criminales para nosotros. ¿Por qué cometieron sus crímenes? ¿Qué sentían luego de realizarlos? ¿Cómo lidiaban con la culpa? Entre los tesoros ocultos de Internet existe un blog que se ha convertido en un documento único para intentar responder esas interrogantes. Su nombre en español es El Quinto Clavo, y allí subía sus escritos Joseph Duncan III, uno de los asesinos seriales más depravados de la historia. Podrás imaginar algo de Duncan a partir de lo que describía como la misión de su página. Decía así: el Quinto Clavo se propone ayudar a la lucha contra la propaganda oficial, que fomenta la discriminación contra personas que quedaron marcadas por errores cometidos en su pasado. Los errores a los que se refería Duncan, en su caso, eran crímenes de suma gravedad. Su prontuario se inició con el abuso de un chico de 9 años a punta de pistola. Duncan tenía 15. Siendo apenas un adolescente, el sistema no puso la debida atención en él. Al poco tiempo, sería arrestado por el secuestro y abuso de otro chico. Duncan le confesó a un doctor que en total ya había abusado de unos 13 niños. Desde entonces, la mayor parte de su vida transcurrió en prisión. En el año 2000 recuperó su libertad por buena conducta y se fue a vivir a Dakota del Norte, donde comenzó a escribir su blog. La escritura de Duncan es muy elocuente para intentar defender a quienes, como él, son registrados como delincuentes sexuales. Según sus palabras, el sistema es injusto y no da ninguna chance de redención. Al contrario, solo crea criminales más peligrosos y desafiantes, personas que viven sin miedo y sin ya nada que perder. Él aseguraba que hacía 30 años no cometía un delito y que, sin embargo, ante la desaparición de cualquier niño en el país, la policía corría a molestarlo. Sus textos dejan vislumbrar el estado en el que se encontraba su mente y su ánimo cada día. A veces Duncan no dista para nada de una persona normal. Hablaba de su pasión por las computadoras, de alguna salida o hasta de la atracción que percibía en una vecina hacia él. Conforme pasa el tiempo, su psiquis empezaba a mostrarse agobiada por impulsos que Duncan ya conocía y que no presagiaban nada bueno. De sus reflexiones entonces intentaban aclarar lo que ocurría. En una entrada del 24 de abril de 2005, Duncan expresa su miedo a los demonios de su mente. Si ellos ganan, decía, mucha gente resultará herida. También hacía unos comentarios crípticos en los que daba a entender que al salir de la cárcel volvió a cometer crímenes por los que no fue atrapado. No puede hablar con honestidad porque los demonios se lo impiden. El 11 de mayo le ruega a Dios que lo ayude a combatirlos. Duncan siente miedo, está solo y perdido.
Días después se disculpa con quienes lo leen. Sabe que su blog está teniendo entradas erráticas y llenas de porquería. Un fiel reflejo de lo que sucedía en su cabeza. Él ya no sabe lo que está bien y lo que está mal, porque en verdad nada tiene sentido. Su único anhelo concreto es dañar lo más posible a la sociedad por el daño que a él le produjo, cobrarse venganza y después morir. Cada palabra parecía indicar que los demonios en su interior habían ganado. Duncan se decidió a atacar. Eligió una serie de armas y dejó Dakota del Norte con rumbo a Idaho, en busca de víctimas. Así llegó a Coeur d'Alene, un lugar pacífico, famoso por su belleza natural, por sus lagos, a los que mucha gente acudía a pescar. El lugar era un paraíso, pero a Duncan no lo atrajeron sus paisajes. Reparó en otra cosa. Por pura casualidad, desde una loma, había visto una casa y a unos niños que jugaban en el jardín. Uno de ellos se robó toda su atención. Duncan se quedó espiando y al acecho, controlando cada movimiento de la casa. En la madrugada del 16 de mayo, Duncan entró a la vivienda por la puerta trasera. En la sala dormía Brenda Green, la madre de los niños. Cuando Brenda abrió los ojos, tenía una escopeta apuntándole directo a los ojos. ¿Dónde está tu hombre?, le preguntó Duncan. Brenda despertó a su novio, Mark. Le ató las manos, tal como le ordenó Duncan. Luego hizo lo mismo con Slade, el hijo mayor de 13 años. Hasta entonces, la familia creía que solo se trataba de un robo. Duncan pidió una cosa más: que fueran los otros niños. Brenda los llamó y les pidió que bajaran. Trató de sonar lo más calma posible. Shasta, de 8 años, y Dylan, de 9, aparecieron en la sala. Encontraron una escena imprevista. Brenda, Mark y Slade estaban tirados en el piso. Un extraño los apuntaba con su escopeta. El intruso se llevó a los niños al jardín y los hizo esperar allí. Él regresó a la casa. Al rato, obligó a Shasta y a Dylan a subir a su vehículo y empezó a conducir. Cabe preguntarse qué ocurrió en el hogar de los Green. La policía fue a la casa por la mañana, alertada por un vecino. Había una mancha de sangre en la puerta blanca. Los oficiales supieron al instante que algo no estaba bien. Sentían un olor que tanto ellos como los forenses supieron reconocer al instante. El olor a muerte. El picaportes de la puerta trasera también estaba ensangrentado y el líquido rojo salpicaba desde la entrada un largo camino al interior. Más adelante se veían los pies de un cuerpo. Brenda, Mark y Slade estaban boca abajo, con las manos atadas en la espalda. Los tres tenían las cabezas destrozadas, como si les hubieran aplicado una innumerable cantidad de golpes, con un odio desmedido. Duncan lo había hecho con un martillo. En todas las paredes, en todos los cuartos, había rastros de sangre. La brutalidad de esa escena estaba muy encima de lo que esos policías habían presenciado en sus vidas. De inmediato, comenzaron a buscar a Shasta y a Dylan. Pero el asesino había sido muy eficiente en no dejar huellas. El FBI y la policía investigaban a la familia Green y a sus conocidos. Pensaban que un crimen tan violento debía tener motivos personales. Duncan desde ya no figuraba entre los sospechosos.
Mientras tanto, él se había alejado con los niños a un campamento en Montana. Se encontraban en medio de la nada y en la más absoluta soledad. Allí cometió sus ya acostumbradas aberraciones. Durante días abusó de ellos. Era una tortura constante, no solo física, sino también psicológica y emocional. Tomó fotos y filmaciones de algunos momentos. Los hizo disfrazarse. En un video, Duncan se burlaba de los hermanos. Fingía llorar y pedía ayuda, como si fueran los niños quienes lo secuestraron a él. También hizo un ritual con fuego, en el que los chicos debieron arrojar a las llamas sus deseos escritos en un papel. Ambos pidieron solo una cosa: volver a casa. Duncan dijo a la cámara que su deseo era ser perdonado. Un día, llevó a los niños a una cabaña abandonada. Allí comenzó a torturar a Dylan delante de su hermana. Luego le disparó y quemó su cuerpo. A Shasta le dijo que no se preocupara. Ellos compartirían la vida juntos, porque Shasta le enseñó a amar. No se sabe con certeza por qué Duncan dejó ese escondite seguro. Tal vez quería que lo detuvieran. Habían pasado 2 meses y la policía estaba tan desorientada que posiblemente nunca hubiesen dado con él. Lo cierto es que un día fue a comer con Shasta a un restaurante y la mesera reconoció a la niña de inmediato. Cuando llegó la policía, él se entregó sin resistencia. Duncan se declaró culpable de los secuestros y asesinatos de los Green. Además de varias cadenas perpetuas, recibió 3 penas de muerte y fue trasladado a una prisión federal a la espera de su ejecución. Se sospecha que durante su libertad condicional en los años 90 y a partir del 2000 fue responsable de otros asesinatos. Desde la prisión, Duncan sigue escribiendo sus confesiones, pensamientos, crónicas y avances en su caso. Los textos están siendo posteados en un nuevo blog. El barco carguero que regresó del vacío. Por más descabellado que suene en pleno siglo XXI, podríamos armar una extensa lista de embarcaciones perdidas, incluso con aquellos navíos gigantes capaces de cargar a miles de personas que han desaparecido. El mar es muy grande, claro. De hecho, cerca del 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua. Pero lo más sorprendente es que hayan tantas naves extraviadas sin noticia alguna de sus tripulantes y, en especial, el dudoso silencio de los medios al respecto. En el pasado, se declaraba un barco como perdido o supuestamente hundido después de cierto periodo de desaparición. Sin testigos ni supervivientes, el misterio que rodeaba el destino de aquellos buques que parecían haberse disuelto en la nada inspiraron la creación de muchas leyendas y zonas paranormales como el famoso Triángulo de las Bermudas. La especulación científica siempre declaraba motivos de tormentas, combates navales o ataques piratas. Pero jamás nada de eso pudo ser confirmado por falta de testigos o documentación suficiente. Podríamos pensar en una cuestión tecnológica, porque muchas desapariciones ocurrieron antes de 1890, cuando recién la telegrafía inalámbrica estuvo disponible para ser aplicada en la navegación, lo que permitía a las tripulaciones enviar una llamada de auxilio e informar su ubicación antes de cualquier desastre.
Pero no, porque siguió ocurriendo a lo largo de todo el siglo XX. Incluso sigue ocurriendo hoy, con barcos que tienen equipos y sistemas satelitales muy sofisticados. Tal vez el caso del barco Samratulangi sea uno de los más inquietantes, porque regresó. Sí, escuchaste bien. Un día, de repente, apareció de nuevo. Pero ya llegaremos a ese punto. Primero deberías saber que se trataba de un carguero colosal de 177 metros de eslora con capacidad para transportar más de 26.000 toneladas. Fue construido en el año 2001 y en 2009, luego de 8 temporadas exitosas de servicio comercial, un buen día se esfumó del planeta. El navío, con toda su tripulación a bordo, repentinamente dejó de contestar llamados y se desvaneció en la nada. Simple coincidencia, o no, pero sucedió en la misma área del mar Asiático, donde se extravió el famoso vuelo 370 de Malaysia Airlines en el año 2014. Y claro, no llamó tanto la atención mediática global porque la tripulación del Samratulangi no estaba conformada por gente de dinero como los pasajeros del avión. Más bien, eran todas personas de origen muy humilde. La noticia solo se dio a conocer en Asia, pero curiosamente, medios emblemáticos como Russia Today News y South China Morning Post, entre otras colosales cadenas informativas de la región, omitieron cubrir este hecho nada menor. Se había extraviado un barco gigante en el mar y no le dieron demasiada importancia. Aunque tal vez lo más inquietante del caso Samratulangi no sea su desaparición, sino el día en que volvió a aparecer 9 años después. Imagínate que vives en una aldea llamada Tamaseita, en la costa de la antigua Birmania. Eres pescador y una madrugada mientras haces tu rutina, de repente descubres a un enorme monstruo marino que avanza lento muy cerca tuyo, a tan solo unos 11 kilómetros de distancia, como si fuera un fantasma metálico. Así reapareció el Samratulangi, sucio y en condiciones lúgubres. Pero no había ni tripulación ni carga. No había absolutamente nada a bordo y era imposible deducir qué había pasado durante sus 9 años de ausencia. Todos en Myanmar, absolutamente todos, desde la Guardia Costera y la opinión pública hasta el gobierno, estaban boquiabiertos. No entendían nada y mucho menos cómo manejar la situación. Sin embargo, no se trataba ni era responsabilidad de Myanmar. El hecho trascendía sus fronteras por lo inusual y por ser tan extraño. Digamos que podría haber sido una noticia de impacto mundial, pero no lo fue. Los medios internacionales lo comentaron con tibieza y en las redes se viralizó, pero a medias, sin la intensidad que debería haber tenido. Ya no se habla más al respecto. Ya nadie se detiene a pensar sobre ciertas cosas que aún no cierran. ¿Por qué la Guardia Costera Asiática no pudo localizar una nave de casi 200 metros acercándose? ¿Por qué ni siquiera los satélites pudieron detectar su presencia? ¿Dónde quedaron sus containers con 26.000 toneladas de carga? ¿Qué pasó con la tripulación? ¿Dónde están todas esas personas? A veces, ni la ciencia ni la tecnología
son capaces de darnos esas simples respuestas que necesitamos para seguir creyendo en la posibilidad de vivir con una lógica cercana a lo real. El terrorífico misterio de la dama tóxica. No existe nada como los misterios médicos para implantar los enigmas más horribles del mundo. Uno de los más curiosos de todos es el de la señora Gloria Ramírez, por ser una historia real, por haberse cobrado media docena de víctimas y porque se trata de un caso sencillamente increíble que aún permanece abierto y nadie jamás pudo explicar. Cierta noche de febrero del año 1994, una mujer fue llevada a la sala de emergencias del Centro Médico de Riverside, California, Estados Unidos. El motivo: estaba sufriendo un severo ataque de bradicardia, una alteración cardíaca en la que el corazón late debajo de 60 pulsaciones por minuto. El historial médico de la señora revelaba dos cosas importantes. La primera era que tenía 31 años y la segunda, que sufría de cáncer en el cuello uterino. El personal médico que atendía a Gloria Ramírez alrededor de su camilla en el quirófano aún no imaginaba lo que estaba por suceder. Y tampoco encontraron una relación directa ni con el cáncer ni con su bradicardia. Los testimonios recogidos durante aquella fatídica noche aseguran que había algo muy extraño en la paciente. Primero pensaron que era sudor. Al ponerle las manos encima, notaron que todo su cuerpo estaba imbuido en una sustancia viscosa parecida al aceite. Naturalmente les pareció muy extraño, claro, pero dada la situación, no era momento para detenerse a especular. Tenían que desactivar una bomba de tiempo. El reglamento del hospital estipula que el bloc de notas escrito por los enfermeros de la ambulancia de manera reglamentaria debe pasar al personal de urgencia encargado de atender a pacientes en estado crítico. Este bloc, sin embargo, no informó ningún tipo de incidente extraño al momento de acostar a Gloria Ramírez sobre la camilla o subirla al vehículo antes de su traslado. Aunque alguien había notado con letras mayúsculas dos palabras: rara transpiración, por lo que cabía pensar que esta mujer empezó a exudar este fluido en el camino. Pero como la paciente estaba desmayada, no podían preguntarle nada al respecto. En el quirófano, mientras aplicaban choques eléctricos con el desfibrilador sobre el cuerpo moribundo de Gloria Ramírez, la doctora Julie Gorshinsky percibió un olor nauseabundo. No fue la única, porque al levantar la cabeza vio que la enfermera Susan Kane la estaba mirando. No hubo palabras entre ellas, pero el entendimiento fue mutuo. Continuaron trabajando. La enfermera clavó una aguja en su brazo para extraerle sangre. Lo inexplicable eran esas partículas amarillentas flotando cuando la jeringa se llenaba de líquido rojo. Justo en ese instante empezó a sentirse un hedor muy desagradable, distinto al anterior. Esta vez era olor a amoníaco y venía de su sangre. Podríamos decir que el amoníaco en su estado más puro huele como una mezcla entre aceite frito y lejía. Fue en este punto cuando la doctora Gorshinsky consideró que la situación había llegado demasiado lejos como para continuar con el procedimiento y que era mejor detenerse para analizar
lo que estaba pasando. Dijo en voz alta: «Espere, enfermera, no siga». Pero ésta, de repente, cayó desplomada al suelo. La doctora Gorzynski pudo actuar con rapidez. Salió del quirófano y corrió hacia la oficina de la jefa de enfermeras para contarle lo que estaba ocurriendo. Se sentía mal, muy mal. Un intenso ardor en su cara y síntomas de apnea. Y con un brazo levantado se desmayó, cayendo al suelo sin haberle dado tiempo de explicar nada. No habían pasado siquiera 5 minutos de confusión cuando un cirujano se desvaneció durante una operación en el quirófano de al lado y otras 4 personas sufrieron desmayos en la sala de emergencias. Debido al olor tan característico, no les tomó mucho tiempo determinar qué causaba el problema. De inmediato, alguien activó la alarma y evacuaron a todos los pacientes del área. Durante el solitario y silencioso transcurso de las horas en que todo un ala del hospital había sido abandonado, Gloria Ramírez, la gran protagonista de esta historia, murió tristemente sola en el quirófano vacío. Después de la catástrofe, cuando las cosas empezaban a calmarse, ya era momento de ir en busca de las causas. Lo primero fue la autopsia, y ahí es donde todo se volvió aún más extraño y horrible. Porque un equipo formado por los mejores médicos forenses de Estados Unidos fue convocado para trabajar en el caso. Este grupo de especialistas dictaminó que la causa de muerte no había sido radioactividad ni envenenamiento masivo, al revés de lo que pensaban en un principio. Su informe declaraba que el motivo de muerte fue natural, visto y considerando el cáncer en el cuello uterino que sufría, o tal vez una falla en los riñones. Pero no había razón alguna para pensar que fue por algo hospedado en la sangre. Gloria Ramírez, al parecer, convivía con su propia sangre perfectamente bien. ¿Cómo explicar todas aquellas víctimas que se cobró, sin quererlo, esa noche en la sala de emergencias? El personal médico que la atendió tuvo que pasar varios días en terapia intensiva. La doctora Gorzynski fue la más afectada. Sufrió hepatitis y necrosis ósea. Una es la enfermedad inflamatoria que afecta al hígado y la otra, una enfermedad degenerativa en los huesos. ¿Quién era Gloria Ramírez? ¿Por qué su cuerpo exudaba un líquido aceitoso? ¿Por qué su sangre tenía partículas amarillentas flotando? ¿Y a qué se debía ese olor a amoníaco en su sangre? Nadie lo sabe. Existe una teoría, y aunque cierto sitio en internet la haya presentado como la razón que logró resolver el misterio, lamentablemente está muy, pero muy lejos de ser la versión oficial. Esta teoría aseguraba que uno de los medicamentos que la señora Ramírez tomaba para tratar su cáncer, el DMSO, mejor conocido como dimetisulfóxido, un remedio contra el dolor, entró en contacto con el oxígeno que le suministraron en la ambulancia, creando un compuesto llamado dimetilsulfona y que luego, mezclado con los choques eléctricos del desfibrilador, se evaporó, dando nacimiento a una especie de gas tóxico. Lo cierto es que muchos médicos han descartado esta explicación. El ser humano no es una probeta de laboratorio. Dijeron también que no explicaba la sudoración aceitosa de la paciente. Mucha gente denunció que este suceso tuvo ocultamientos importantes que empezaron desde la autopsia. El hecho pasó a la posteridad como el caso de la dama tóxica. Es, pues, uno de los misterios médicos más grandes que existen.